El tiempo es para Ronnie y para que nos pueda estar compartiendo lo que él tiene para nosotros. Y Sonia, qué gusto verte. Bienvenido, Ronnie. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Como dijo Luis y María Teresa, mi nombre es Ronnie Rivera. Vivimos en Guatemala con mi esposa Alejandra Toledo y tenemos dos nenas hermosas, Samantha y Marcela. Eh, yo trabajo en Casa de Dios en el ministerio del pastor Cash Luna. El martes les compartí que el martes precisamente cumplí 19 años de trabajar en el ministerio. Y estamos muy felices por haber llegado a eso, ¿verdad? Y por lo mismo he estado 19 años viajando con el pastor a las noches de gloria, que son campañas evangelísticas de milagros. Y hoy la charla la quería empezar con compartirles un poco de todo lo que yo he vivido a través de esas noches de gloria, que son más de 100. Para mí es un honor, de verdad, porque he estado frente al poder de Dios, he visto milagros, aunque estoy detrás de una cámara, los he visto ahí enfrente, he llorado operando la cámara y viendo los milagros. Y como les dije, son 19 años de trayectoria en todo esto. A mí algo que me gusta de Noches de Gloria y me gustó desde el inicio es que no solo es una campaña evangelística de milagros, sino que también es un pretexto, le vamos a decir así, para unir al cuerpo de Cristo. Luis no me dejará mentir que a cada ciudad a la que va el pastor Cash, tratamos que todas las iglesias locales se unan para organizar noches de gloria, porque al final, pues nosotros somos un ministerio que pasamos de largo. Las almas, las vidas que quedan en los países son de las iglesias locales y ese detalle me gusta mucho. El pastor Cash no va a países donde no hay una unión. Ese es el primer filtro que se toma en cuenta para viajar. Yo, como les repito, yo cuando entré a Casa de Dios y a Noches de Gloria, yo venía de otra iglesia en donde no creían en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tuve mi primer encuentro con la manifestación del Espíritu Santo, para mí fue extraño verlo y decir, ¿qué están haciendo? ¿Por qué este se ríe? ¿Por qué este tiembla? ¿Por qué este llora? Pero no lo entendí hasta que yo tuve el toque del Espíritu Santo y me recuerdo muy bien que estábamos en una noches de gloria y la unción estaba poderosa. Yo no lo sentía porque obviamente yo estaba concentrado en operar mi cámara. Cuando empecé a sentir algo que me subía por el estómago. Entonces yo pensé que me iba a desmayar del cansancio. Cuando volteo a ver, el pastor me estaba viendo y solo me dijo, más, me dijo. Me empecé a reír y a reír y a reír y yo quería parar de reírme porque yo dije, ya no me quiero reír y seguía riéndome y riéndome y riéndome. Pasa, no sé, creo que pasó una hora así y cuando abro los ojos ya no estaba en la cámara, sino que estaba en el escenario tirado, lleno del Espíritu Santo y fue muy bonito. Muchas de los testimonios, o sea, no tengo ni idea cuántos testimonios he visto, pero hoy quería compartirles varios que tengo yo en mi memoria y nunca se me van a olvidar. Uno de ellos es el testimonio de una chica de Colombia, Barranquilla. Ella sube a la plataforma y la llevan con silla de ruedas. Y ella no movía nada de su cuerpo, solo las manos y su cuello. Todo lo demás no lo podía mover. Yo, yo estando en cámara, yo decía, ¿por qué la suben si no se puede mover? O sea, ¿cuál fue el milagro que ella recibió? Y empezó a contar la mamá que ella había estado, creo que 5 o 6 años en cama como vegetal y le habían aplicado ya la eutanasia. O sea, la iban a desconectar y que su cuerpo muriera.
un día de esos le ponen el programa de Noches de Gloria a todo volumen. Se lo ponen ahí en el hospital y el pastor da la palabra y dice, hay una chica que está vestida con blusa de color amarillo, que está postrada en un hospital. Dios dice que te vas a levantar de esa silla de ruedas y vas a ser sana. Ella creyó la palabra y el milagro era que ella, después de que la desconectaron, pasó 3 años a que nosotros llegamos a esa ciudad. Entonces, llevaba 3 años sin los aparatos para vivir. Entonces, el primer milagro fue ese. Ella pasó y ella estaba feliz. Ella hablaba y decía, ahora puedo empezar a moverme, puedo empezar mis terapias, movía las manos y nos fuimos de esa ciudad. ¿En dónde empieza el milagro? Nosotros llegamos a Guatemala, editamos y preparamos todo el video, se transmitió en las cadenas de televisión. A los 5 años volvemos a ir a Barranquilla y pasa una niña que había sido sana viendo el testimonio de esa chica en el televisor. Y yo dije, wow, qué grueso, porque ella recibió el testimonio, el niño recibió el testimonio viendo el testimonio de la otra chica que había recibido el testimonio viendo la televisión. A los 3 años después fuimos a otra ciudad de Colombia y pasa una señora que fue sana viendo el testimonio de esa chica. ¿A qué voy con eso? Me impactó a mí cómo Dios usa los medios para llevar ese toque del Espíritu Santo. Y yo ser parte de eso, créanme que es otro nivel de fe, es otro nivel de gracia la que uno tiene encima, porque digo yo, ese testimonio, mientras Dios nos siga dando las redes sociales, mientras Dios nos siga dando vida, ese video va a seguir causando testimonio tras testimonio, milagro tras milagro. Otro testimonio que a mí me impacta mucho fue la primera cruzada que yo fue en 1999, imagínense. Fuimos a Loja, Ecuador. Pasa un chico y pasa y empieza a hablar. Y sí, yo fui sano, y fui sano, y fui sano, y gloria a Dios, decía él, y levantaba sus manos y todos así como que, bueno, contanos de qué. Cuando la madre toma el micrófono, dice, es que él tenía síndrome de Down. Y nos enseñan la fotografía de cómo él había llegado al evento y cómo estábamos nosotros grabándolo y era otra persona. Y se le fue el síndrome de Down. Son testimonios que a lo largo de todos estos años siguen causando, como les digo, o sea, lo que la gente necesita es fe. Y es parte de los que yo les compartí el día martes, de en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, es tenerle fe a Dios. Porque al final, ¿qué nos queda? O sea, podemos gastar miles de dólares, podemos ir con los mejores doctores, pero si ellos te dicen, no, el cuadro es este, les voy a contar un testimonio como paréntesis de mi madre. Mi madre tiene diabetes avanzada y hace 2 años más o menos tuvo un colapso de diabetes y casi llegaba al coma diabético. La llevé al hospital, el doctor la revisó y su pie estaba muy malo. Y el doctor, cuando la chequeó, me dijo que la solución era amputarle su pierna, porque la pierna ya no estaba recibiendo oxigenación. Y cuando el doctor me dijo eso, fue un balde de agua fría. O sea, yo dije, Dios mío, a mi mamá si le amputan su pierna, ella no va a aguantar. Yo no le conté nada a ella y yo le dije al doctor, no puedo tomar la decisión yo porque es el cuerpo de mi madre. Para adelantarles el tiempo, fue hace 2 años, no se le amputó la pierna, tiene nivelada la presión, tiene nivelada el azúcar y la pierna empezó a agarrar a tomar el color que tenía que tener la pierna. Cómo Dios en su eterna misericordia logra que uno visualice esas cosas
Y, y en medio, como les decía yo el martes, es muy difícil en medio de una situación muy fuerte decir, sí, le voy a creer a Dios y voy a tener paciencia. Perdonen que vino mi esposa, perdonen que... Perdón. Tener esa paciencia y tener esa fe es difícil, la verdad, porque somos humanos. Somos humanos y al final todos quisiéramos que ninguno de nuestros familiares pasara por eso. Quisiéramos que si le pedimos a Dios hoy, mañana nos responda. Y hay momentos en donde sí, Dios lo hace. Y hay momentos en donde tarda más, pero al final el milagro llega. Y en Noches de Gloria, lo que más me impacta a mí es la fe de la gente. Lo que despierta el inyectar la fe, porque nosotros llegamos al evento y el evento casi siempre es viernes y sábado, pero nosotros empezamos 3 meses antes a hacer campañas en las calles, en radios, en televisión, y la campaña se llama Necesitas un milagro, con paréntesis, porque el milagro no es el pastor Cash el que lleva el milagro. El milagro viene del toque del Espíritu Santo, que es el que Dios envía. Lo que nosotros hacemos como equipo es hacer una atmósfera en donde la gente, su fe se aumente, en donde yo he visto gente que llega a acampar un día antes afuera del estadio donde va a ser la cruzada para tomar buen lugar. Entonces digo yo, Dios mío, o sea, la fe de esa persona que llegó en silla de ruedas a dormirse bajo la lluvia, bajo la intemperie, para recibir su milagro, ya ahí, ya su fe está al más del 100%. Entonces creo que a lo largo de todos estos años yo he podido experimentar eso. Lo más doloroso que uno encuentra en estas cruzadas es ver a la gente que regresa en su silla de ruedas. O sea, sin su milagro. irse sin su milagro. Y el pastor, siempre que terminamos una cruzada, hacemos una cena y él siempre ora por toda esa gente. Y ora porque no decaiga su fe. Porque en estas situaciones adversas que uno pasa, que son infinitas, a veces le llegan a uno situaciones adversas casi que cada semana, lo que te mantiene en seguir en poniéndote de pie es la fe. Lo que a mí me mantuvo con un buen ánimo, lo que a mí me mantuvo vivo del COVID fue la fe que yo le tenía a Dios. Y yo le decía a mi esposa cuando me detectaron COVID, yo le decía, tengo COVID, pero yo sé que Dios me va a respaldar. Después a la semana de tener COVID me detectan neumonía. Ok, tengo neumonía. Démosle, o sea, porque al final yo no puedo venir y sacarme mi pulmón y limpiarlo de neumonía. Yo no puedo. Pero si yo se lo dejo a Dios, Dios es más grande que cualquier cosa. De igual forma, el martes también les compartimos de los milagros que son nuestras 2 hijas. No podíamos tener hijos y cuando lo dejamos o sea, sin meter nosotros las manos y se lo dejamos a Dios, vinieron las 2 nenas. O sea, imagínense cuánto hubiera tenido que gastar yo en doctores, en procedimientos para ver si lográbamos tener. Pero volvemos a lo que yo les compartí el martes. Cualquiera de los que esté conectado acá y esté pasando una situación adversa me puede decir, pero no me vengas a decir ahorita que tenga paciencia, porque no estás igual que yo, pero sí te lo vengo a decir porque yo ya pasé por esas situaciones. Yo he visto gente sanar sin ni un centavo. O sea, he visto gente sanar con la mitad del cerebro. El hombre llevaba aquí porque le habían extirpado la mitad del cerebro y llegó a Noches de Gloria y fue sano. ¿De qué fue sano? Podía mover su hemisferio izquierdo del cuerpo y ahí pudo levantar su mano. Y a mí lo que me gusta ver en todas estas Noches de Gloria también es cómo amigos se organizan para llevar a sus amigos enfermos. Me encanta ver, porque mi amigo fue a tocar la puerta, me llevó en un taxi
alquiló una silla de ruedas y me llevó a Noches de Gloria y fui sano. Me encanta ver eso porque el pastor Cash, si yo tengo un grado de fe, si juntamos la fe de todos los que estamos conectados ahorita, es mucho más grande. Entonces nosotros nos hemos encontrado con muchos testimonios durante todas estas Noches de Gloria de ese tipo. De la hermana que alquiló un bus y fue a traer a todos los de su colonia para que fueran a Noches de Gloria. Me encanta a mí eso. Y creo que eso se amarra al tema de hoy, al tema de amar desde la posición en donde estés, el predicar en la posición en la que estés, porque mucha gente dice que, es que yo no voy a predicar porque no soy pastor. Es lo que me decía Luis antes de empezar. Es que tú dices que no lees la Biblia, pero de todo lo que yo escucho del pastor, de todas las predicas que he editado en mi vida, de todas las noches de gloria en las que he estado, pues tengo ese espíritu dentro de mí. Entonces yo puedo tomar lo que yo hago, mi profesión, para predicar. Yo puedo tomar mi posición en el trabajo para cambiar a alguien, mi posición en la universidad para cambiar a alguien. Y aquí es donde empezamos a desarrollar el tema que preparamos con mi esposa y es cómo impactar a los que están a tu alrededor, cómo predicar. Porque créanme que aunque yo esté hablando aquí, yo soy muy tímido, o sea, a mí no me gusta pararme y hablar en público y todo, pero primero lo hago por la invitación que me hicieron y sé que tengo algo que más de algo te va a tocar el corazón. Entonces, creo que muchas de las claves que uno puede utilizar para predicarle a los demás es lo que les compartí un poco el martes y es el testimonio, que es una herramienta muy fuerte y que muchos no usan, porque a muchos nos da pena que van a decir que digan que soy cristiano. Me da pena que oigan que estoy escuchando alabanzas. O sea, hay mucha gente que, me da pena orar por mis alimentos en medio de mis compañeros del trabajo. Pero yo creo que el testimonio es muy grande porque, como les compartí al inicio, ¿qué pasa si la chica de Barranquilla no va ese día a testificar? No la grabamos nosotros, no se transmite y las otras 2 personas no reciben su milagro. Pero ella se paró y testificó de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces yo creo que más en estos tiempos tenemos que hablar, tenemos que compartirle a los demás. ¿Qué tenemos que compartirle a los demás? Lo que tenemos nosotros, que tenemos una gran ventaja. Yo le decía a mi esposa, cuando yo tuve COVID, gracias a Dios, tenía a Dios en mi corazón porque yo estaba ahí solito y me ponía a hablar con él. Yo estaba ahí solito extrañando a mi familia, pero no sé, o sea, sentía que estaba alguien conmigo, era el Espíritu Santo, desde seguro. Entonces creo que lo que tenemos que nosotros es eso, es testificar de todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Por eso yo cada vez que hablo con uno de los jóvenes y les compartí un poco esto el martes, yo siempre les comparto mi testimonio, aunque a veces me da pena lo que yo hacía antes y las cosas malas que hice, pero se los cuento a ellos porque les digo yo, aquí te está hablando alguien que nadie daba nada por él. Aquí te está hablando alguien que se portó mal, que fue rebelde, pero aquí te está hablando alguien que salió de todo eso, que fue prosperando paso por paso, y no solo económicamente, sino que espiritualmente, personalmente. Porque a veces la gente cree que la prosperidad solo es el dinero, pero la prosperidad, como dice el pastor Cash, es si nosotros cambiamos a alguien que era alcohólico, él ya es próspero, porque esa persona que era alcohólico ya no va a morir de alguna enfermedad de alcoholismo, ya no va a ser agresivo con su familia. Entonces ya prosperamos a alguien en su cuerpo y su alma, ¿verdad? Sí, y creo que algo importante de lo que mencionaba mi esposo es qué es lo que hay en ti que tú puedes hablar. Probablemente, y nos ha pasado, a mí Dios no me sanó de un cáncer, entonces no tengo ese testimonio, pero solo el hecho
de que no tengamos ese cáncer, ya es un testimonio de cuánto Dios nos ha guardado también en ese sentido. Pero tal vez el punto es, algo que nosotros tenemos es eso, esa esperanza, es en ese momento en el que estoy enfermo, estoy solo, lo que me sostiene es la esperanza en Dios, es la fe en Dios. Y muchas veces, como dice la Biblia, cuando los discípulos decían, de lo que tengo te doy, ¿verdad? Tal vez no tengo mucho más, pero la esperanza que yo tengo en mi vida y que puedo transmitirle a esa persona, seguro hace que su vida vaya cambiando. Hay un versículo en Salmos que habla un poquito sobre lo que hablaba mi esposo en este momento, sobre la paciencia y cómo Dios siempre responde, ¿verdad? Y en Salmos justamente está ese versículo en donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es Salmos 40 del 1 al 3. Pero lo impresionante de esto es que habla de que él dentro del lago cenagoso esperó pacientemente y decíamos, pues eso es como un poco contradictorio, ¿verdad? Y nos acaba de suceder lastimosamente un accidente con nuestra bebé pequeña. Literal le cayó un espejo encima de ella, ¿verdad? Cuando la llegamos a encontrar, era un espejo de 2 metros casi encima de su cuerpecito y pues cuando yo levanto el espejo estaba llena de sangre y nos imaginamos lo peor. Entonces la agarramos y corriendo nos fuimos al hospital sin zapatos, con la chiquita, la grande cargada y bueno, íbamos en el camino y el hecho de ir en el camino sabiendo que nos hacen falta 15 minutos para llegar al hospital, había que esperar en esa desesperación de querer hacer algo por ella, ¿verdad? Pero lo que nos mantuvo en esa espera es la esperanza y saber que Dios tenía control sobre su vida y que teníamos que llegar y que Dios iba a tomar el control. Entonces ahí podemos experimentar el decir, estoy desesperada, pero no puedo hacer nada más que esperar a llegar con el médico, con el doctor, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa eso con la fe y decimos, Señor, pero no puedes ver lo desesperado que estoy, lo atormentado que estoy, lo en peligro en el que estoy, etcétera. Y Dios sabe cuál es el momento en el que Él va a actuar, pero sabiendo que nosotros tenemos que aferrarnos a esa esperanza y a esa fe. Y qué lindo saber que si nosotros tenemos esa esperanza en nuestra vida, podamos transmitírselo a alguien que está viviendo una situación dura y poder darle eso, darle esperanza. La gente que está viviendo fuera de los caminos de Dios lo que necesita es eso, una esperanza y recibir amor. Y ahí hablábamos un poquito sobre algo en lo que queremos enfocarnos, que es... Sí, el amor hacia las personas. Hay algo que dice el pastor, lo dijo en una de las prédicas, y es de amar al pecador, pero desechar el pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Yo lo aplico mucho a mi vida porque alguien lo hizo conmigo. Hubo una persona que pasó 3 meses llamándome todos los días para que yo llegara a la iglesia y no se cansó hasta verme en la iglesia. Después que yo llegué a la iglesia, hubo una persona que me consolidó por un año. Vamos al grupo de amistad y me llevaba, me traía. Él vivía como a 4 horas de mi casa y él me iba a traer a mi casa, me llevaba a la Academia de Líderes y me regresaba a mi casa. Él lo que estaba haciendo ahí era amándome a mí y no viendo el pecado que yo tenía. Yo tengo un amigo que es de mis mejores amigos y todo mundo me ha dicho, ¿por qué te juntas con él? Incluso yo. Incluso mi esposa. Y me han dicho, ¿por qué andas con él? Porque pues todavía sigue haciendo cosas malas, pero yo sigo con él. Él me llama a veces a las 10 de la noche y me cuenta los problemas que tiene y yo le hablo, lo aconsejo, lo regaño cuando lo tengo que regañar. Pero ¿por qué lo hago? Porque yo me acuerdo que alguien tuvo esa paciencia conmigo. Y al final creo yo que cuando uno peca es donde más tiene que estar con Dios. Y mucha gente cuando alguien peca saca rápido el dedo para juzgar.
es lo primero que hace la gente, es juzgarlo y él es pecador, ya no puede entrar a la iglesia, él es pecador, ya no puede venir, no, o sea, sí hay que hacerle ver lo malo que está haciendo, pero es donde más tiene que estar en comunión con Dios, porque el único que nos cambia es Dios. Eh, Hace 4 años nosotros tenemos un congreso de jóvenes anual y hace 4 años queríamos hablar sobre el sexo y empezamos a buscar testimonios dentro de los grupos de amistad de los jóvenes y todo, y encontramos un testimonio muy bonito. Bueno, encontramos muchos, pero encontramos uno que a mí me impactó y es el de un joven que era homosexual y era tanto así que estaba él metido en eso que él era parte del movimiento LGTB de aquí de Guatemala. Dice que él un día estaba en una casa y él despertó y él se recordó que alguien le había dicho que escuchara una alabanza y él sintió en su corazón escuchar la alabanza. Cuando la escuchó, él empezó a llorar y dijo, algo tengo que hacer. Llegó a la iglesia y él se sentía muy avergonzado de entrar a la iglesia porque dice que llevaba su pelo largo y estaba pintado y todo, y entró a uno de los grupos de jóvenes de Casa de Dios y se impactó porque nadie lo rechazó, todos le dieron la bienvenida, pasa adelante, y ahí fue él transformado. Entonces creo que ahí es donde se aplica eso de traer al pecador a la iglesia, porque existen dos tipos de personas, los que creemos en Dios, los que no creen en Dios. Pero lo más fuerte son los que están en medio, los que dudan y dicen, ¿será que existe Dios? ¿Será que no existe Dios? ¿Será que es cierto lo que dice él de la Biblia? ¿Será que es cierto lo que dice él del diablo y el oscurismo y todo eso? Y es lo que les decía un poco lo del martes. ¿Qué va a escuchar esta gente que está al centro? ¿Va a escuchar más del que no cree en Dios o va a escuchar más del que cree en Dios? Y ahí es donde viene algo que a mí me gusta. Yo leí un libro, no leí todo el libro, son mentiras. Leí un par de páginas de un libro en donde decía, saquemos a Dios de las cuatro paredes de la iglesia. Porque yo hablaba con mi hermano la otra vez, porque él va a una iglesia pequeña donde van los mismos 20 hermanos que van hace 10 años. Y yo le decía, re bien, ellos están re bien, pero ¿cuándo vas a salir de ahí y predicarle a los demás? Porque ellos ya saben qué es bueno y qué es malo, pero lo que necesitan es ir salir a la comunidad que está alrededor y empezar a predicar y predicar y predicar para que esos 20 vayan y prediquen a otros. Solo con que esos 20 le prediquen a uno más, se Se multiplica. multiplica. Y no multiplicar solo para ver, wow, qué grande la iglesia. No, multiplicar para ganar más almas para Cristo, ¿verdad? Totalmente. Y ahí es donde, ¿qué es lo que puedo hacer yo para ir y traer a alguien más a eso bueno que yo ya encontré, ¿verdad? Esa esperanza. Lo puedo hacer desde mi trabajo, haciendo excelentemente mi trabajo, siendo el primero en entrar, siendo el último en salir, esforzándome, haciendo las cosas con excelencia. Lo puedo hacer en mis estudios, teniendo las mejores notas, lo puedo hacer en mi casa, haciendo la comida con el mejor amor, con la mejor dedicación, porque el testimonio, lo diferente, lo raro que tenemos, a la gente le va a llamar la atención y va a decir, yo quiero esa paz, ese gozo, esa bondad, esa paciencia que tiene esa persona, y ahí va a abrir puertas para que podamos hablarle a las personas de la salvación. Y lo que hablaba mi esposo de cómo puedo amar al pecador, aunque siga rechazando el pecado, es estando ahí para ellos, llorar juntos, celebrar juntos, escucharlos y en ningún momento juzgar. Finalmente, muchos de nosotros pasamos por ese momento y cuando alguien nos juzgaba, lo primero que hacíamos era apartarnos, porque como humanos no nos gusta ser rechazados. Entonces, amar a la persona es saber
cómo Dios mira a esta persona. Por mucho que esté haciendo un pecado, Dios a él lo mira con amor, ¿verdad? Y le abre las puertas y le da oportunidad. Entonces, ¿cómo yo puedo tratar de ver a cada una de estas personas con los ojos con los que Dios los mira? Y eso nos va a permitir poder acercarnos a su corazón, y ellos van a sentir ese amor, ellos van a poder sentir esa aceptación, ese amor, y seguro Dios estará haciendo algo en sus corazones para llegar y que sean salvos. Y finalmente, el hecho de que nosotros estemos aquí en la tierra es eso, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra para poder ser más para Cristo y que nadie se pierda. Así es. Yo les quería leer Hechos 4. Se los voy a resumir porque Hechos 4 es largo, pero cuando tengan tiempo léanlo completo porque es muy buena esa historia. Pedro y Juan ante el concilio, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los aprisionan y los meten a la cárcel, y al día siguiente ellos se reúnen, y el sumo sacerdote Anás y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Todos ellos estaban enojados porque Pedro y Juan seguían predicando de lo que Jesús hacía. Y había sido sano una persona, y ellos mismos lo llevan y les dicen, él está aquí por Jesucristo, al que Dios resucitó. Pero lo que me gusta es, en el 16 dice, estaba el concilio y dice, ¿qué haremos con estos hombres? Dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Cómo ellos utilizaron en su tiempo, porque a mí se me hace que me traslado a ese momento, y como ellos no tenían cámara, ni fotos, ni nada, lo llevaron ahí ante todos y les dijeron, miren, aquí está, el que era sano, aquí está. ¿Qué pudieron hacer los demás? Ahora, ¿qué hacemos? Porque sí lo trajeron acá y no podemos desmentir esto, ¿verdad? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, decían ellos, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Viene y los llaman otra vez, los ponen en medio del concilio y les dice, y Pedro y Juan responden y les dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí viene el versículo que a mí siempre me ha impactado, y ese es el que rijo yo mi vida después de haber conocido a Dios, y es, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aun cuando a ellos los iban a meter a la cárcel, aun cuando los amenazaron, aun cuando les dijeron ya no tienen que hacerlo, y ellos eran autoridades los que se los dijeron a ellos. Ellos dijeron, juzguen ustedes, si vamos a hacerles caso primero a ustedes antes que a Dios. Y no vamos a dejar nunca de decir lo que hemos visto y oído. Y como podemos ver en toda la historia, ellos nunca dejaron de hacerlo. Entonces nosotros nunca tenemos que dejar de hacer eso, de llevar las buenas nuevas a todos nuestros amigos, de llevar una poca esperanza, con un poco de esperanza que uno le lleve a la gente. La esperanza es grande, con un poco de fe que uno le inyecte a la gente, con una palabra que uno los llame y les diga, Dios está contigo, Dios ha hecho esto con estas personas. Volvemos otra vez a utilizar el recurso del testimonio. Entonces yo creo que el testimonio, creo que es la palabra clave del martes y del día de hoy, o sea, el testimonio. El testimonio, y que muchas veces nos da temor
voy a decir, prometerle a alguien algo que no sabemos que se va a cumplir. Por ejemplo, estoy enferma, no tengas pena, Dios te va a sanar. Y a veces nuestra fe duda y decimos, ¿y si Dios no la sana? Y yo le digo que Dios te va a sanar, ¿verdad? O Dios te va a hacer salir de esta situación. Pero ahí estamos poniendo en duda no solo obviamente nuestra fe, sino estamos poniendo en duda el poder de Dios, ¿verdad? Y no somos nosotros quienes para poder decirle a Dios, sí tenés el poder, pero a él tal vez no lo vas a sanar. Tenemos que pelear siempre por defender nuestra fe. Y yo me recuerdo que en algún momento el Jona, el hijo grande de la familia Toledo, mi primo y su esposa nos contaban un testimonio, ¿verdad? Y que decía cómo Dios los retó a enseñarle a los niños sobre la fe, ¿verdad? Y me recuerdo que Jennifer a veces nos decía, y nosotros llegábamos y le decíamos a los niños, oren, y a veces Dios responde, a veces no, ¿verdad? Y como Dios los retó a decirles, ¿cómo le estás enseñando eso a los niños? Tienes que enseñarles que yo respondo, que yo soy fiel y retar nuestra fe y retar la fe también de las personas. Y bueno, ahí viene todo un tema de intercesión, de cómo yo voy a estar orando por ti para que Dios te sane y decirle, Señor, por favor, sánala, aquí estoy delante de ti, sánala, pero no tengamos miedo de nosotros prometer lo que Dios ya prometió, porque Él claramente no miente, ¿verdad? Y la otra es, estamos en un mundo, en un tiempo en el que las tendencias nos dicen que debemos odiar a la persona que no piensa igual que nosotros, que si hay alguien que no cree en el mismo Dios, tú no sos de mi bando y te rechazo, que si hay alguien que no comparte los mismos valores de la familia, te rechazo. Y muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Decir, no, ¿cómo voy a ser yo amiga o compañera de una persona que está en pro del aborto, ¿verdad? Y voy en contra del aborto y pareciera que la tendencia lo que nos dice es separémonos, seamos dos bandos, seamos el bando que cree y que no cree, seamos el bando que promueve la libertad de género y el bando que no lo promueve. Y realmente eso lo único que está promoviendo en nuestra sociedad es el odio. Y realmente nosotros estamos llamados a amar y no a odiar. Y es por eso que volvemos a recalcar, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a amar y a aceptar a esa persona y enseñarle cuál es el camino de la verdad y la esperanza que nosotros tenemos. Pero no nos podemos dejar llevar por las nuevas tendencias que prácticamente ahora nos obligan a escoger un bando, ¿verdad? Y sos o no sos, ¿verdad? Sos de este color o sos de este color, sos de esta creencia o no sos de esta creencia. Y lo que hacen es separarnos. Y finalmente nuestro llamado como hijos de Dios y como personas creyentes, como personas que tenemos la verdad es ir y predicar al mundo esas buenas nuevas con las que nosotros ya tenemos. No podemos quedarnos con algo que no es nuestro, eso es de Dios y estamos llamados a compartirlo. El primer punto es por medio del testimonio, ¿verdad? Tenemos que tener un buen testimonio para poder llegar y después decir, yo ya fui sana, vengo a orar por ti para que seas sana, por ejemplo, ahora yo salí de eso, vengo a orar por ti para que salgamos juntos de eso. Y amar a esa persona aunque no piense igual que nosotros. Sí, y para concluir el tema de amar y el tema de cómo cambiar desde nuestro lugar, hay una cita bíblica que está en Juan 13:33, desde el 33. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y en el 34, este extracto de la Biblia se llama un nuevo mandamiento. Y Jesús le dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo los doy, que los amen los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Les está diciendo, ámense entre ustedes y amen al prójimo como yo los amé a ustedes. ¿Cómo nos amó Jesús a nosotros? Sacrificando su cuerpo en esa cruz. Entonces imagínense si Él nos manda a decir a nosotros esto, les dejo un nuevo mandamiento, es amen a los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así todos los demás
van a ver que ustedes son discípulos míos. El amor. El amor, el amor, el ir a orar por la gente, el ir y necesitas algo, necesitas dinero, necesitas un abrazo, necesitas, porque mucha gente solo es de Dios te bendiga desde afuera, desde lejos. Y nosotros hablábamos en estos tiempos, imagínense quién se tomará el atrevimiento de ir a orar por alguien que tenga COVID positivo. O sea, ¿quién lo haría? Es muy difícil, pero si Jesús lo está diciendo ahí, lo tenemos que seguir haciendo. Y el mensaje clave que les dejamos hoy es amemos al prójimo. Amémoslos desde donde estemos nosotros y cómo los vamos a amar queriendo que ellos reciban la luz que nosotros tenemos, queriendo que nosotros queriendo nosotros que ellos reciban ese respaldo que tenemos con nosotros en la espalda, que es Dios, ese respaldo que Dios es el que va delante de uno, abriendo todo, quitando todo mal. Eso mismo queremos nosotros que lo tengan nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso hasta orar por nuestros enemigos. Esa es otra charla cuando me vuelvan a invitar. Esa es la tercera parte. No, Pero, sí, y queremos invitarlos a que con que nosotros, todos los que hoy estemos aquí, pensemos en una persona que esté en nuestro entorno, en una, ya sea un amigo cercano, lejano, un vecino, un compañero de trabajo, una persona que nosotros sepamos que necesita esa esperanza que nosotros tengamos y que tal vez muchas veces ni siquiera nos acercamos porque ella tiene otras creencias o él tiene otras costumbres, que nos pongamos esa meta de hablarle a esa persona, y si logramos cambiar a esa persona y logramos cambiar su vida, darle esperanza y que cuando muera vaya al cielo seguro, no solo la recompensa que Dios tiene para nosotros, sino también el cambiar la vida de una persona. Y cierro con esta anécdota. Hay un niño a la orilla del mar y hay muchísimas estrellas de mar sobre la arena que se están muriendo porque no están adentro del agua, y él empieza una por una y una por una a meterlas al mar, y llega una persona y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y el niño le dice: salvándole la vida a esta estrella, ¿verdad? Estas estrellas. Y le dice: la playa está llenísima de estrellas, tú no vas a poder salvarles la vida a todos. Y entonces el niño le responde: no importa, con que le logre salvar la vida a una de ellas, yo estaré feliz. Así que retémonos por lo menos para una persona, y cuando veamos la transformación que Dios está haciendo en esa persona, seguro vamos a querer seguir haciéndolo con más. No necesitamos tener toda la Biblia, todo el conocimiento teológico, tenemos que saber el amor de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y con eso que podamos transmitirle, estoy segura, incluso que Dios ya está trabajando en el corazón de esa persona, y ese nombre que está ahorita en tu mente es lo que Dios está preparando para que tú vayas y le hables. Así que queremos invitarlos a que lo podamos hacer por lo menos con esa persona, ese nombre que llegó a su corazón en este momento. Estoy segura que Dios está preparando el camino para que esa persona reciba las palabras que ustedes tienen que darles y poder bendecirlos. Me encanta, me encanta. Uno a la vez. Uno a la vez. Tal vez no vamos a poder cambiar todo el mundo. Uno se queda como el mar, como las estrellas en el cielo o en la arena. Son tantas, ¿no? Pero uno a la vez. Esa es quizá un reto que nos están dando ahorita ustedes dos, que es muy bueno, porque a veces uno se calienta la cabeza, se aflige, se asusta de pensar tanta gente, pero si pensamos en una persona y nos dedicamos a esa persona y la amamos, eso va a ser grande. Y ahí estamos cumpliendo otra cosa que ustedes dijeron maravillosa. Usaron un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vaya, no es un amor de lejitos, es un amor de entrega, como lo hizo el Señor. Y ese es el llamado, que ese uno a la vez reciba esa clase de amor incondicional, hermoso, del que ustedes nos están hablando, ese amor de Cristo que nos dejó ejemplificado, que hasta dio su vida por nosotros. Así es que nosotros también podemos aprender de eso del Señor y de ustedes, por supuesto. Qué hermoso lo que nos han dicho,
Yo estoy súper emocionado, estoy súper contento y por supuesto que sí los vamos a invitar de nuevo. Nos gustaría que si tienen este tema, yo justo tengo un espacio el otro martes. Si ustedes tienen este tema que quieres compartir, Ronnie, podríamos platicarlo para que lo hagan el próximo martes y llevar la continuidad de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, ya vi que moviste la cabeza, eso quiere decir sí. Bueno, es así, ya un like, un like. Wow. Muy bien. María Teresa, ¿tú querías decir algo también? María, ¿tú querías ponerte volumen o ahí está? Sí, la flechita andaba por otro lado. Sí, ha sido muy lindo. De nuevo, realmente sacude nuestro corazón y, y me quedo con algo tan importante que ustedes hacen énfasis y es em, cómo descansar, ese esfuerzo en descansar en el perfecto amor de Dios. Y me recordaba la escritura que el Señor nos dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y con toda oración, ruego, con acción de gracias, dice, y la paz de Dios gobernará nuestros corazones. Me los imagino a ustedes así, aunque estaban siendo diligentes al llevar a su bebé a la clínica, ah, iban con ruego, súplica, pero refugiándose en el Señor. Eso es como nos toca pasar tantas circunstancias así, en las que sabemos que nosotros no podemos cambiar la situación, pero tenemos a alguien que interviene y cuando él interviene lo hace perfecto. Esto es parte de de lo que trae gozo a nuestra vida y de lo que trae resultados, de permitir que el Señor intervenga, permitirle sin que nosotros sigamos en el afán de querer hacer nosotros las cosas, sino que Él intervenga, vamos a ver muchos resultados y muchos milagros.